Sí, profesor. Muy bien. Ahí lo que están viendo en la imagen justamente es la cadena de ADN, ¿no? La cadena de ADN que está en nuestro cuerpo, recientemente descifrada en 1990 hasta el año 2000, para ser exactos. Se hizo estudios acerca del genoma humano, específicamente del gen, y 10 años de estudios se realizó para justamente obtener esto, el mapa completo del genoma humano, es decir, todo el ADN, comprobando la teoría de que el ADN tiene esta forma de espiral, como ya se había dado anteriormente, hace muchos, muchos años anteriores, pero todavía no se tenía una imagen exacta, ¿no? Esta es una imagen tridimensional de cómo se ve nuestro ADN realmente, ¿no? El color todavía le han dado así un color general, ¿ok? Y, y el término ADN tiene que ver mucho con el término genética, tiene que ver mucho con el término gen. Vamos a ver justamente qué relación tiene cada uno de estos términos con otros para poder entender la genética y entender también qué cosa es el ADN. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Vamos, no sin antes hablar de los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Antes de llegar al término actual de genética, ¿cómo se definía este concepto? Ojo, todavía sin llamarlo de esa manera, genética, ¿no? ¿Cómo se definía lo relacionado a lo que es la herencia, lo relacionado a lo que es los genes, lo relacionado al ADN, ¿no? Lo que conocemos actualmente? En la antigüedad le denominaban de otra manera, lo nombraban de otra forma y le daban ciertos conceptos, ¿no? Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿sí? Hipócrates, todos los doctores hacen el juramento hipocrático antes de comenzar su carrera, vamos a decirlo así, profesional. El juramento hipocrático consiste en que juran ante Hipócrates y ante Dios que van a siempre velar por la salud de los pacientes, sea en este caso nosotros, ¿no? Ese es el juramento hipocrático. Él es el padre de la medicina, el padre de la medicina en todo el mundo, ¿no? Hipócrates, quien nace en el año 460 a.C. y muere en el año 377 a.C., indicaba lo siguiente acerca de este tema, que la herencia del padre a hijo es directa. Hay una herencia de padre a hijo. Si el padre tiene una característica, el hijo lo tendrá sí o sí. Y él decía un término, el calvo tendrá hijos que serán también calvos. Él hablaba de eso, ¿no? Justamente él también era calvo, porque su padre también era calvo, entonces, y su abuelo también era calvo. En base a ello, dio este primer anuncio, y que tiene que ver con el término herencia, ¿no? El calvo tendrá hijos que serán calvos. El calvo tendrá hijos que serán calvos. Haciendo alusión justamente a la herencia, ¿no? Si tu papá de repente no tiene mucho pelo, lo más probable es que el hijo varón tampoco tenga mucho pelo en la cabeza, ¿no? Si tu papá tiene ciertas características, los hijos tendrán las mismas características, es lo que decía Hipócrates. Aristóteles, luego, después de que muere Hipócrates, Aristóteles, unos años después de su muerte, nace en el año 384 a.C. y fallece en el año 322 a.C. Él rechaza todo lo que dice Hipócrates. Él no cree en que si el padre tiene ciertas características, el hijo tendrá las mismas características. Él lo que dice lo siguiente, y él se acerca un poco a lo que es actualmente la genética, ¿no? El semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores, ¿no? Así lo llamó él. El semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores. Él habla de ello, ¿ok? Y justamente el término ingredientes quiere decir de combinaciones. El término ingredientes quiere hablar de combinaciones, ¿no? Y justamente es lo que sucede actualmente, la genética. Muchos dicen, ¿por qué no te pareces a tu papá? ¿Por qué no te pareces a tu mamá? ¿Por qué te pareces al abuelo? ¿No? ¿Por qué eres idéntico al abuelo o a la abuela? ¿No? Sucede a veces en algunos casos, ¿no? En algunos casos somos iguales a nuestro papá, a nuestra mamá, o la combinación de ambos, ¿no? Y en algunos casos no. Somos totalmente idénticos al abuelo o a la abuela, ya sea de tu papá o de tu mamá. ¿Por qué sucede esto? Justamente el tema de herencia lo veremos en el tema 7, pero le voy adelantando. Nosotros, todos, sin excepción, tenemos una probabilidad de salir o igual a nuestro papá, o igual a nuestra mamá, o la combinación de ambos, o incluso que no seamos iguales a ninguno de los dos, y que estos rasgos que vamos a adquirir sean iguales a la generación anterior, es decir, a nuestros abuelos. Es decir,
a nuestros abuelos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver justamente en herencia la próxima semana, pero ya les voy adelantando. La probabilidad de que tú nazcas exactamente igual, características físicas a tu papá, es el 25%. Tienes otro 25% que vas a nacer exactamente con características físicas iguales a tu mamá. Un 25% de la combinación de ambos y un 25% que no sea a ninguno de los dos. Y este rasgo característico sea exactamente igual a cualquiera de los 4 abuelos que tú tienes. Entonces, ese es el detalle, porque nosotros justamente tenemos la combinación de nuestros genes. Nuestros genes, la mitad proviene de nuestra mamá y la otra mitad proviene de nuestro papá. Y ellos a su vez sus genes, la mitad proviene de sus padres, de su papá y de su mamá, cada uno. Y hay combinaciones que se dan, ¿no? Y por eso te decía que tenemos la probabilidad del 25%. A papá, 25% mamá, 25% de combinación y 25% a no parecernos a ninguno de nuestros padres, sino a nuestros abuelos. Inclusive la combinación de ellos. Porque no sabemos qué han heredado nuestros padres exactamente de nuestros abuelos, a menos que nos hagamos un examen genético. ¿Ok? Así que el mito de que sí o sí tenés que parecer a tu papá o tu mamá es falso. Tienes un 25% nada más de probabilidad de ser de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Vamos a definir qué cosa es la genética entonces, chicos. ¿Ya? ¿Qué cosa es la genética? En resumen, ahí lo que ven ahí el texto, en resumen la genética estudia los genes, ¿no? ¿Y qué cosas son los genes? Justamente lo vamos a definir ahora, ¿no? La genética justamente es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de las características hereditarias en una generación. Estas características hereditarias se dan a través de lo que es el gen, ¿ok? ¿Ya? Profesor, ¿y qué cosa es el gen? Justamente vamos a hablar de ello. El gen es la unidad básica de la herencia, ¿ok? Como ven ahí, de la cadena de ADN está conformado por varios genes. ¿Ya? Los genes justamente es un conjunto de células en este caso, cadenas de ADN, y cierta distancia que hay entre ellos y ciertas características que tiene cada uno de ellos. Acá está nuestra identidad. La combinación de estos componentes, que vamos a definirlo más adelante, es lo que nos da nuestra propia identidad. Aquí está los ojos de tu papá, los ojos de tu mamá, la cara de tu mamá, la cara de tu papá, acá está el carácter, acá está todo. Acá están todas las combinaciones, tanto físicas externas como físicas internas. ¿Ok? Y el comportamiento inclusive está acá, es lo que se tiene actualmente estudiado. ¿Ok? ¿Vamos a heredar ciertas cosas de nuestros papás? Sí, inclusive ciertas cosas de nuestros abuelos. Lo que decía Aristóteles, vamos a heredar de nuestras generaciones anteriores, ¿sí? Principalmente de nuestros padres. Ojo, pero no necesariamente todo. Va a haber unas partes de nuestros abuelos, que a su vez el padre de sus padres, ¿no? Ok, vamos a definir el primer término. Profesor, ¿Ok? ¿Sí? disculpe, yo, yo me parezco. El carácter lo tengo de mi papá y lo físico lo tengo de mi mamá. Así es la herencia que se da. El término herencia lo vamos a definir ya en la próxima clase, pero te lo voy indicando, es justamente la combinación que se da a través de la genética, aquí, de los genes internamente en la cadena de ADN. Esta cadena de ADN que hemos visto acá, esta cadenita de ADN, este es el ADN, acá hay combinaciones de genes, de varios genes, que son heredados tanto de nuestros padres y que a su vez ellos heredaron de sus padres. Y por eso nosotros normalmente vamos a heredar tanto de nuestros padres como de nuestros abuelos directos, ¿ok? Eso es lo que justamente es lo interesante y lo que recientemente se está dando a conocer como característica de la genética. ¿Ok? Eso justamente sucede. Como le digo, tú tienes 25% de probabilidad de parecerte físicamente a uno de tus padres, otro 25% de parecerte físicamente a los dos y otro 25% de parecerte físicamente a tus abuelos. Ojo, físicamente, la parte externa. ¿Ok? El carácter, la forma de hablar, la forma de ser, el comportamiento y hasta esta parte interna es la combinación de varios genes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora del Profes- segundo término. ¿Ya? Vamos a proseguir, por favor. ¿Sí? Vamos a proseguir. El término locus, loci y alelos. ¿Qué cosa es un locus? ¿Qué cosa es un locus? El locus es un espacio del ADN. ¿Se acuerdan la cadena que hemos visto? Un espacito en esa cadena, esta es la cadena, este es el gen, y este espacio entre cadena y cadenita se llama locus, un espacio, ¿ya? Es el espacio. Retrocedamos un poquito.
¿Recuerdan que este es el gen? Un espacio más grande. El espacio entre esos dos cadenas se llama locus. ¿Ok? Se llama locus. Este espacito de acá es el locus. El espacio es el locus. Así se llama, denomina en la biología. Y ahora, varios locus, o sea, varios espacios, es decir, este espacio, más este otro espacio, más este otro espacio, se llama loci. ¿Ya? Loci. ¿Ok? Se llama loci. Es el varios locus. ¿No? Profesor, pero ¿cómo se diría en plural locus? Si ya está en plural. Ok, por ese término, locus, como le digo que es el espacio entre gen y gen, ese espacio ocupado del ADN ocupado por un gen, el loci es el conjunto de esos espacios. ¿Ya? Entonces, el locus es un espacio de ADN que está ocupado por un gen. Y varios de estos espacios se llama loci. ¿Ya? Se llama loci. Ok, ahora vamos a hablar del término alelo, ¿ya? ¿Está claro? Ya hemos visto tres cosas. El gen, que es la unidad básica de la herencia, es donde está nuestra herencia. El espacio que ocupa este gen en el ADN se llama locus. Y varios de estos espacios se le conoce como loci. Ahora vamos a ver un cuarto término que es muy interesante, muy importante, que ya viene a ser nuestra herencia propiamente dicho, que nuestras características. Vamos a hablar de los alelos. ¿Qué cosas son los alelos? ¿No? Son un par de genes. Son un par de genes. Ahí está, un par de genes. Acá tenemos un gen, acá tenemos otro gen. El par de estos genes se llaman los alelos. Ven ustedes acá un alelo. Dentro de este gen, acá tenemos los alelos. Son justamente parte de un gen. Estos genes son una parte de nuestro papá y otra parte de nuestra mamá. Por eso se llama gen paterno del papá y gen materno de la mamá. ¿Ya? Ahora, estos alelos tenemos los alelos que se conocen como alelos dominantes. ¿Ya? Y aquí está la respuesta de por qué me parezco o a mi papá o a mi mamá. Va a depender del gen de tus padres. ¿Ya? Hay dos tipos de genes, los dominantes y los no dominantes, que se le conoce como recesivos. ¿Ok? Los dominantes, como su propio nombre lo dice, son los que prevalecen, son los más fuertes, son los rasgos más resaltantes. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta que mi papá o mi mamá tiene un gen más fuerte? Fácil, si te pareces a tu papá, el gen de tu papá es el dominante. Si te pareces a tu mamá físicamente hablando, ojo, físicamente hablando, quiere decir que el gen de tu mamá es el más fuerte, es el dominante del gen, de su gen. Al momento de combinarlo, el dominante prevaleció sobre el recesivo, ojo, físicamente hablando. Eso fue la combinación en aquel momento para justamente tu concepción, ¿ok? Para tu nacimiento posteriormente. Entonces, el alelo dominante va a ser parte de uno de nuestros padres, ¿ok? Ahora, si nos parecemos a los dos, eso quiere decir que ambos tienen gen dominante, porque hubo una combinación. Y por último, si no nos parecemos a ninguno de nuestros padres, es porque ambos han aportado un gen recesivo. Y este gen recesivo es la herencia de sus padres, uno de sus abuelos. Y por eso que hay un 25% de probabilidad de que ustedes se parezcan a uno de sus abuelos, a cualquiera de los 4 abuelos que tienen, ya sea abuelo, abuelo materno o abuela, abuela paterno. Entonces, es por eso. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de alelos. Alelos dominantes, alelos recesivos. Los dominantes son aquellos que justamente predominan sobre justamente nosotros como individuos, nosotros como hijos de nuestros padres. ¿Ya? El gen dominante. El gen dominante quiere decir que el que predomina, el que va a prevalecer al momento de hacer la combinación. Chicos, nuestro gen, que tiene 4 patitas, por ejemplo, acá, se va a partir en 2 y se va a unir con el gen el gen de tu papá, se va a unir con el gen de tu mamá, en la parte genética, en la parte de la herencia, y va a formar un nuevo alelo de esta forma, ¿ok? Es por eso que si una de las partes es dominante, va a prevalecer sobre la otra parte que va a ser recesiva, ¿ok? Aquí puede haber 4 posibilidades. Dominante papá, recesivo mamá. Por eso te pareces a tu papá. La otra posibilidad es dominante mamá, recesivo papá, por eso te parecerás a tu mamá. La otra opción que sea dominante papá, dominante mamá, es decir, que te parezcas a ambos. Y la última posibilidad es que sea recesivo mamá, recesivo papá, por eso te vas a parecer a tus abuelos. He aquí la respuesta de por qué te pareces o no a uno de tus padres o a tus abuelos, o a ambos inclusive. ¿Ya? Esta es justamente la razón.
porque en esos alelos hay dos tipos, recesivo y dominante. ¿Está claro? Y acá, como le digo, se parte por la mitad y se unen. Y hay combinaciones, ¿no? Dominante con dominante, dominante con recesivo, recesivo con dominante y recesivo con recesivo. Esas combinaciones vamos a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase cuando vemos herencia. Pero te voy anticipando cómo es esto. Los alelos dominantes, antes de pasar a la última parte de la concepción, los alelos dominantes se representan, chicos, con una letra mayúscula, mientras que los alelos recesivos se representan con una letra minúscula, ¿ya? Entonces, mayúscula los dominantes, minúscula los recesivos, ¿ok? Vamos a hablar ahora, por último, del genotipo y fenotipo. ¿Qué cosa es el genotipo y qué cosa es el fenotipo? ¿Ya? El genotipo justamente son todos los genes que posee un individuo. El conjunto de genes nos da el genotipo, ¿ya? Por eso se llama genotipo, conjunto de genes, ¿ya? Ahora, la unión de nuestros alelos van a formar un genotipo, ya sea un genotipo homocigote significa igual, es decir, ya sea dominante-dominante, es decir, mayúscula-mayúscula, o un genotipo homocigote pero recesivo, que sea recesivo-recesivo, ¿ya? Lo vamos a ver justamente en los ejercicios. Ahora, el genotipo heterocigote es justamente la combinación de un dominante con un recesivo. Entonces, de la figura anterior, si todo esto es el gen, este es un genotipo. El genotipo será homocigote si es que tanto uno de los alelos es dominante y el otro también sea dominante. O sea, ambos dominantes. Pero si ambos son recesivos, también será homocigote. Homocigote significa que ambos alelos, ambas partes del gen, son iguales. O bien ambos son dominantes, o bien ambos son recesivos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo será un genotipo heterocigoto? Cuando nosotros veamos una combinación, es decir, un recesivo y un dominante. ¿Ok? Listo. Y acá viene lo que nos interesa justamente a nosotros. Profesor, ¿por qué yo tengo los ojos verdes de mi mamá? ¿Por qué yo tengo los ojos azules de mi papá? ¿Por qué yo no tengo ninguno de los colores de mi papá o de mi mamá? Por el fenotipo, con la letra F, fenotipo. El fenotipo es la expresión o la característica del genotipo. Es decir, el fenotipo son tus características que tú puedes ver. Ojos verdes, ojos azules, ojos negros, piel morena, piel clara, piel con una coloración combinada, vamos a decirlo así. Manos grandes, manos pequeñas, a estatura grande, estatura pequeña. Las características se le conoce como fenotipo, con la letra F, fenotipo. Es la expresión del genotipo, ¿ya? Se escucha un poquito confuso, ¿ya? Pero vamos a ver. Fenotipo con F es las características, es la expresión del genotipo. Según cómo esté combinado el genotipo o el gen, es lo que se va a mostrar como fenotipo, ¿ya? El fenotipo es lo que tú ves externamente, colores, por ejemplo, de tus ojos, colores de tu piel, el color de tu pelo, la forma de tu cuerpo, si es grande, si es pequeña, si es gordito, flaquito o esbelto. Todas esas expresiones o características se llaman fenotipo, con F, ¿ya? Fenotipo. ¿Y qué cosa es el fenotipo? Es la expresión del genotipo con G, ¿ya? Genotipo con G es justamente la combinación. ¿Y cómo se expresa esto? A través del fenotipo, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora a ver, antes de ver el ADN, chicos, vamos a hablar de los cromosomas. Los cromosomas justamente vienen a ser, tienen esta forma. Estos cromosomas que me van a formar la cadena de ADN, justamente son la característica o la combinación tanto del genotipo como del fenotipo y son parte de la cadena de ADN. Ahorita vamos a ver la cadena de ADN. Por último, hablar de los caracteres. ¿Qué cosas son los caracteres? Son los rasgos comunes de los individuos que tienen una cierta población. Ya lo vamos a ver con ejemplos. ¿Okay? Vamos a hablar justamente, antes de entrar al ADN, vamos a hablar de un personaje muy importante, quien es Gregor Mendel. La próxima clase vamos a andar bastante con él, porque él es el padre de la genética. A él se le considera el precursor de todos estos cambios que actualmente vemos en la que es genética, ¿no? Nosotros con la genética podemos hacer varios cambios a individuos o a seres vivos, lo cual en algunos casos es considerado que es algo malo, por otros es considerado que es algo bueno,
otros no opinan, la comunidad científica está dividida en lo que es la genética, ¿no? Porque algunos dicen que puedes jugar a ser Dios y transformar lo que tú quieras, ¿no? Pero también se ha demostrado que la genética ayuda, por ejemplo, a corregir ciertos defectos que podamos tener, ¿no? Ciertos defectos que podamos tener y podamos morir con esos defectos. Entonces, la genética puede evitar sacar esos defectos y poner o arreglarlos para que podamos tener una vida mejor. Esa es la parte buena, ¿no? Pero la parte mala, como podemos modificar el genoma, indican que pueden utilizarse para cosas del mal, como se dice, ¿no? Cosas que no son adecuadas, ¿no? Y eso lo vamos a ver con más profundidad en la próxima clase cuando veamos herencia y hablemos de Gregor Mendel, ¿no? Un personaje muy importante para nuestra humanidad porque él es el precursor de todo lo que es el cambio genético, ¿no? Gregor Mendel. Ok, chicos, el ADN, biológicamente, que es justamente el conjunto de genes. Mira, ahí están los genes, mira, ahí están los genes, fenotipos, pero estos genes tienen en su interior justamente ciertas características que vamos a estudiar a profundidad justamente con este término, el ADN. ¿Qué cosa significa ADN? Ácido, A de ácido, D de desóxido y N de nucleico. Ácido desóxido nucleico. Es el ácido desóxido ribonucleico, perdón. Ácido desóxido ribonucleico. O ADN. O por sus siglas en inglés, chicos, DNA. En inglés es DNA, ¿ok? Lo van a encontrar de esta forma también, DNA. ADN es en español ácido desóxido ribonucleico, o lo van a encontrar en inglés DNA por sus siglas. ¿Qué cosa es el ácido desóxido ribonucleico? Este ácido desóxido ribonucleico o ADN está constituido por dos cadenas. Estas cadenas, como ustedes ven acá, son estas de acá, mira. Estos espirales, estas son las cadenas. Esas dos cadenas son cadenas de polinucleóticos. ¿Qué cosas son los polinucleóticos? Son varios nucleótidos, que justamente está conformado acá, estos son los nucleótidos. Esas barritas que ustedes ven amarilla, con verde, con azul, esos son los nucleótidos, ¿ok? Y justamente están enrollados a través de un hélice, a través de un eje imaginario de forma de hélice. Estas cadenas son complementarias, es decir, una no existe si no está la otra, ¿ya? Son complementarias y están unidas a través de bases, son bases nitrogenadas, son también azúcares y son también varios componentes de los que son los genes. Ahora, el ADN tiene bases internas. Estas son las bases púricas, que están conformadas por la adenina, guanina, y también bases pirimidínicas, así se llama, que son la timina y la citosina. Acá están, cómo está conformado químicamente. Profesor, ¿esas son las bases del ADN? ¿Perdón? ¿Esas son las bases del ADN? Sí, las partes del ADN, del ácido desóxido ribonucleico, que son formados por varios genes, pero estos genes tienen subpartes que son justamente las bases. Las bases púricas, que son la adenina y la guanina. La guanina en color verde, la adenina en color acá medio amarillento, acá está, amarillo. Estos amarillos son adenina, estos verdecitos son guanina. La adenina y la guanina se llaman bases púricas, bases púricas. La citosina y la timina, la citosina color celeste y la timina color rojo, la citosina y la timina son bases pirimidínicas, así se llama, pirimidínicas, ¿ok? Y justamente son la combinación del ADN. Ahora, existe otra cadena muy parecida al ADN que es el ARN, el ácido ribonucleico. Eso lo vamos a estudiar ya con más detenimiento cuando veamos herencia. Pero te voy adelantando que el ácido ribonucleico es justamente una de las cadenas, parte del ADN y otro tipo de componentes que tiene como el uracilo, muy aparte de la adenina, guanina y citosina, muy parecido al ADN. La diferencia entre el ARN con el ADN es que tiene un componente en su cadena que se llama uracilo. Acá está, este es el uracilo. Tiene adenina igual, tiene guanina igual, tiene citosina igual, pero no tiene timina, como puedes ver, tiene uracilo. Y ese componente lo vamos a ver mucho más detenimiento en la próxima clase cuando veamos el término de la herencia. Ahí vamos a ver nuevamente el ADN, pero ya con más detenimiento. ¿Ok? Listo, chicos. Haciendo un repaso antes de pasar la actividad. Un gen, parte de la cadena del ADN. El locus, el espacio entre ADN, dentro del ADN de un gen,
Loci es el conjunto de locus, o sea, varios locus me forman un loci. Los alelos justamente son estos de acá, estas patitas son los alelos, son tanto paterno como materno. El genotipo es la combinación, ya sea de dominante con recesivo, justamente de los alelos dentro del gen. Y el fenotipo es la expresión característica, ¿no? Cuando hablamos de fenotipo estamos hablando de ojos verdes, piel morena, pelo color rojo, pelo color azul, pelo color negro, hereditario de tus padres, ¿ok? Todas las características se llaman fenotipos. ¿Y qué cosa es el ADN? Es el conjunto justamente de genes, ¿no? El conjunto de genes me da una cadena de ADN. Y esta cadena de ADN es justamente formada por cadenas polinucleótidas, ¿ya? Tiene dos tipos de bases, las bases púricas, que son justamente la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas, que son justamente la timina y la citosina, ¿ya? Ya lo vamos a ver con los ejercicios. Por favor, vamos a activar nuestros audios para poder ver el desarrollo de nuestra separata, ¿ya? Vamos a ver la actividad de aplicación. Muy bien. Acá está, chicos. Esto es lo que les decía, ¿no? Las bases, las cadenas helicoidales, y acá está la adenina, la timina, la citosina, la guanina, ¿no? Esto es el ADN, ¿no? Como una cadena en espiral, ¿no? La próxima clase vamos a ahondar un poco más en esto, porque vamos a hablar de herencia. Ahora, como acá ustedes ven, son combinaciones. ¿Qué tal si este moradito pasa al otro lado y este verdecito ocupa el lugar del moradito? ¿Ya cambió el ser humano? Sí, cambia algunas características. Acá está cómo se combinan, es el por qué nosotros tenemos los ojos de mi papá o los ojos de mi mamá, tengo la nariz de mi papá, tengo la nariz de mi mamá o tengo la nariz del abuelo o de la abuela. Según cómo se combinen estas bases, va a ser justamente la expresión en el fenotipo de cómo tú te ves, ¿ya? De cómo tú te ves, ¿no? Entonces, por esta razón, la combinación, nosotros no somos exactamente ni iguales a nuestro papá ni iguales a nuestra mamá. Podemos parecernos físicamente, sí, pero nuestro comportamiento es muy distinto. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta ello, que tanto los comportamientos, la forma de ser, nuestra característica física, depende de cómo se combinan estas bases dentro de la cadena del ADN. ¿Ok? Eso es justamente lo que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a hacer la aplicación. Para ello, por favor, vamos a activar nuestros audios. Antes de ello, voy a tomar la lista. Por favor, no se muevan, no hagan ningún cambio. Vayan leyendo las preguntas antes de responderlas mientras yo le voy tomando la asistencia. Muy bien. Entonces hemos hecho un resumen mientras estamos sacando la asistencia. Muy bien. Ahora sí, por favor activen sus audios para poder ver su participación, ¿ya? Vamos a leerlo, me van a levantar la mano, no se van a aglomerar, por favor, en contestar todos a la vez, pero sí tengan activado su audio para poder ver sus respuestas y su participación, ¿ok? No se me aglomeren, por favor, porque si no, simplemente no apunto a nadie, porque no sé quién ha sido, ¿ya? Pregunta número 1. Cuando aparecen dos individuos, en un individuo dos alelos desiguales para un carácter, ¿cómo se denomina? A ver, Luis Eduardo levantó la mano. ¿Cómo se denomina eso? Se llama heterocigote, profesor. Heterocigote, dice Luis Eduardo. Saiko levantó la mano. ¿Estás de acuerdo? Saiko Yeral. No, profe. ¿Sí? Es la C. La C, homocigote.
Ya, a ver, tenemos dos respuestas acá. Luis dice heterocigote y Saiko dice homocigote. A ver, ¿alguien más otra respuesta? ¿O la misma? ¿O apoyan a uno, apoyan a otro? Profesor, creo que es la E. Heterocigote, mi profesor. Luana dice heterocigote. Profesor, Luana Galarza, recesivo. Profesor, Recesivo, la E. ¿ya? Recesivo, la P. La B. Ah, recesivo. Miren, ya tenemos tres respuestas. Profesor, Erialis Cruz, Erialis, la E. la E. La Erialis E. dice la E. Cigote. Erialis dice la E. Ya, estamos viendo su participación. Muy al margen de la respuesta si está bien o mal. Profesor, la E. La E, ¿quién dijo la E? A ver. Acaba. Alison Rodríguez. Robles, muy bien. Robles. Profesor, Muy bien, a ver, paremos ahí. Vamos a ver. profesor, la E. ¿Quién? La E, profesor. Muy bien. Leamos bien, leamos adecuadamente. Cuando aparece un individuo, dos alelos desiguales, ojo, que no son iguales, o sea, desiguales, dos alelos desiguales, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Si son desiguales se llama heterocigote, ¿ya? Heterocigote, hetero, que son diferentes. Homocigote es cuando son dos alelos iguales, ¿ok? Dos alelos iguales son homocigote, homo igual, ¿ya? Ahora, que estos dos iguales tienen dos opciones todavía, ambos recesivos o ambos dominantes. Pero el heterocigote solamente tiene una opción, uno dominante y uno recesivo. Entonces la alternativa era la letra E. No se preocupen si no respondieron bien. Aquí, a mí lo que me interesa es que tú estés participando y tengas una idea de lo que vamos a nosotros a desarrollar, ¿ok? Muy bien, no te preocupes si no respondiste bien. La clase es justamente para ello, para ver cuál es la respuesta adecuada, ¿ya? O sea, acá pueden equivocarse, pero en el examen no se van a equivocar porque ahí es con puntaje, ¿ya? Ok, muy bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son las clases o tipos de genotipo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son? Yo, profesor. Profesor, son genotipo homocigoto y genotipo heterocigoto. Ya, muy bien, Luis Eduardo. Muy bien, Luis Eduardo. ¿Alguien más? ¿Es lo mismo o diferente? De repente se ha equivocado, no sabemos. Profesor, es lo mismo. Lo mismo que dice Adriana Soto. profesor, es lo Profesor, es lo mismo. lo mismo. Ya, muy bien, chicos. Perfecto. Estamos de acuerdo. Es lo Entonces, mismo, es correcto. profesor. Genotipo. Genotipo homocigoto. Sí, profesor, es lo mismo. Homocigoto. Homocigote. Es lo mismo, por si acaso. Homocigote, homocigoto. Gote o goto, por si acaso, es lo mismo. Ya, vamos a denominarlo como está en el cuaderno, en la separata, homocigoto. Pero ojo, chicos, también se dice homocigote, ¿ya? Genotipo. Heterocigoto. Muy bien. Ejemplo, voy a inclusive dar unos ejemplos. Recuerden que el genotipo homocigoto son iguales, o bien ambos son dominantes, por ejemplo, AB, el A de tu mamá y el B de tu papá, por ejemplo, dominante. O puede ser recesivo, ahí está. A de tu mamá, perdón, del mismo, deben ser iguales, ¿no? Dominante de tu papá o de dominante de tu mamá o recesivo, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Ahí está. Dos iguales. Ya sean dominantes o sean recesivos. En el caso de heterocigotes son combinaciones. Por ejemplo, ahí está, dominante con recesivo. Son diferentes, si se dan cuenta. La letra mayúscula le dije que era representado por el dominante y la letra minúscula por el recesivo. ¿Está claro? Ok. 3. La expresión genotípica influenciada por el medio ambiente se denomina, la expresión genotípica influenciada por el medio ambiente. ¿Cómo se denomina la expresión genotípica? Lo dije. Ya, también no es medioambiental o lo que tú ves externamente. ¿Cómo se llama lo que ves externamente? Fenotipo. Fenotipo, muy bien, con la letra F, fenotipo. ¿Quién lo dijo? Luana Robles, profesor. Muy bien, Luanita. Voy a apuntar acá. Luana. Déjeme apuntar, disculpe. Luana. Bueno, bien. Fenotipo, ¿ya? Fenotipo. Muy bien, chicos. Fenotipo.
Siguiente pregunta. Se le conoce como formas de un gen. ¿A qué se le conoce como forma de un gen? ¿Ah? Se le conoce como las formas de un gen. A ver, ¿qué será? Profesor, varios genes. Varios genes, ¿ya? ¿Una respuesta? ¿Quién dijo esa respuesta? Yo, Luis profesor. Eduardo. Ya, muy bien. Luis Eduardo. Varios genes. Otra posible respuesta. Locus, me imagino, profesor. Locus, ¿ya? Locus, ¿quién dijo locus? Luis Eduardo. Ah, muy bien. Ya van 2 respuestas. ¿Cuál de ellas será? ¿O no es la No sé, respuesta? profesor, le estoy pensando. Locus. La forma de un gen, la forma de un gen. La forma de un gen. Chicos, la forma de un gen son los alelos, por si acaso. Los alelos son como es la forma de un gen. La forma de un gen. Un ratito para escuchar. Vamos a ver. Acá está, mira, este es un alelo. Todo esto es un gen. Si está dobladito, si está de costadito, si tiene una forma, se llama el alelo. Y acá está, chicos, la respuesta. Mira, acá está, mira. Quiero que por favor observes acá. Acá, ¿qué dice? Alelos, par de genes, por paterno y materno. También se les conoce como, ¿qué dice aquí? Como las formas de un gen. O sea, ¿cómo se... Ahí estaba la respuesta. Alelos. Muy bien. Alelos, ¿ya? Alelos. Alelos. Se le conoce como las formas de un gen. Pregunta número 5. A ver, pregunta número 5. Se le denomina genotipo recesivo. Ah, ya, recesivo. Genotipo recesivo. Recesivo. ¿Su par de alelos son iguales? No. Pueden ser AA, BB. Esos son dominantes. Puede ser AA, BB, pero minúscula. Ajá. Recesivos. Ahí está. ¿Recuerdan que con qué letra se simbolizaba los recesivos? ¿Con letra mayúscula o minúscula? O minúscula. Letra minúscula, muy bien. Con letra minúscula. Por eso pueden ser AA, BB. Genotipo recesivo. Vean ustedes ahí. Acá, mira. En genotipo homocigote. Mira. Acá está. Cuando vimos genotipo homocigote. Acá está. Genotipo homocigote si su par de alelos son iguales. Dominante y recesivo. AA, BB. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. Muy bien. 6. Los ojos verdes, cabello castaño, nariz recta, Fenotipo, ¿son ejemplos de? profesor. ¿Ah? Fenotipo, profesor, fenotipo. Fenotipo, Alice, profe. Ariana Soto, muy bien. Fenotipo, te dije, ¿no? El fenotipo con F es lo que tú te ves, ¿no? O sea, todo lo que tú te ves a ti en el espejo se llama fenotipo en la genética. Esos son tus fenotipos. Tu cabello, color, no sé, pues color rojo, color castaño, o rubio de repente, o rubio gringo. Ahí está, pelo, un pelo erizado, un pelo rizado, un pelo castaño. Esos son características. Ya, fenotipo. 7. Mi hermanita tiene pelo Proteína por mi que mamá. une al ADN. Proteína que une al ADN. ¿Cómo se llama? Revisen ahí en la separata. O sea, ¿cómo se une el ADN? ¿Cómo se une el ADN? A través de las histonas. 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 Muy bien. Esas son las proteínas que unen el ADN, las histonas. Ahora, si me hablaran del enlace hidrógeno sería. 8. Indicar una de las bases púricas del ADN. Hay 2 bases púricas. Una es la... Adenina y guanina. profesor. Guanina, profesor, guanina. Muy bien, chicos. La C. Guanina. La C. Perfecto. Muy bien. Las letras C. Muy bien, chicos. Perfecto. Otro tipo de ácido nucleico, aparte del ADN, ¿cuál sería? Profesor, ¿usted sabe cuál era la 7? PCP, profe. A ver, la 7. Histonas. Gracias, profesor.
Histonas. ¿Me van a copiar? A ver, a ver. Sería de Nina. A ver, antes de pasar a la siguiente, termine de copiar, por favor. La 1 es E, heterocigote, o también, chicos, puede ser heterocigoto con O. Con E, con O, es lo mismo, por si acaso. La 2, ¿cuáles son las clases de fenotipos? Fenotipos son dos tipos, homocigote y heterocigote. La 3, la expresión del genotípica influenciada por el medio ambiente se denomina fenotipo, con F. Fenotipo. La 4, alelos son lo que se le conoce como la forma de los genes. 5, la letra C. 6, la letra B, fenotipo. 7, la letra C, histonas. Histonas. ¿Ya? ¿Copiaron todo? Pasamos, no se preocupen, igual está en el video. Vamos a pasar a la siguiente página. Acá está. Profesor, allí está ABC. ABC, profesor. Profesor. La 9, ¿cuál sería la respuesta? ABC. ABC, ARN. ARN, dice Luis Eduardo. Eralis dice ABC. ARN. Tiago, muy bien, Josmel Tiago. ARN. ARN. El Alexander dice ARN. Profesor, Dice la E, Matt. de las Ah. Profesor, ABC. Ya, muy bien. Vamos a poner silencio para dar la respuesta. Muy bien. La respuesta es ARN, ácido ribonucleico. ARN. sabía. Aparte de ADN, tenemos ARN. ¿Ok? Muy bien. No se preocupen si respondieron mal. Están participando. ¿Ya? Muy bien. 10. Indicar una de las bases pirimidínicas del ADN. Profesor, es Bonillo. timina y citosina. ¿Ya? ¿Pero cuál es la respuesta entonces? La A, timina. Muy bien, Luis Eduardo. ¿Alguien más? Timina. Luana, dice Timina. también. Timina, profesor. Osmel, muy bien. La A. Muy bien, Profesor, estamos de acuerdo Timina. con la timina. Profesor, Timina. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perfecto. Gracias por su participación. Vamos a hacer la última tomada de lista antes de pasar a explicar la tarea y la evaluación que me van a entregar el día de hoy. Por favor, no se muevan. Voy a tomar la última pantallazo de lista para poder tener... Por favor, no... Profesor, puede subir. No salgan todavía, por favor. No se salgan, no se salgan, no se salgan. Puede No subir. salgan, por favor. Estoy tomando lista. No me muevan la lista, por favor. Ya no se salgan, no se muevan. Por favor, estoy tomando la lista para poder saber quiénes han estado hasta el final, para poder apuntar sus puntajes respectivos de su participación. Ya, muy bien. Para terminar, ya tomé la lista, no se preocupen, ahora sí podemos conversar rápidamente. ¿Cuál es la actividad de aplicación? Solamente me van a responder estas 5 preguntas. Es sencillo, todo está también en internet, gran parte también está en la separata. Profesor, y de la evaluación diaria. Y la evaluación diaria, chicos, es para responder. Muchas de las respuestas, casi todo está aquí en el separado. Pero también les sugiero que, por favor, antes de marcar, antes de completar o antes de responder, van a investigar para que, por favor, no tengan ninguna puntajes en contra. Date cuenta que ¿cuánto vale cada preguntita? 4 puntos. Así que tenemos cuidado de cómo responder. ¿Está claro? ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Ok, muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Espero sus tareas. Ok, no se preocupen si no han... ahí tienen algunos problemas de comunicación. No se preocupen, después me lo van a... ¿ya? Vean el video para que puedan ustedes instruir. Listo, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su participación. Adiós, ¿Dónde te envió con profesor. las hojas? Listo, chicos, muy bien. Me ha Adiós, gustado que profesor. hayan participado bastante. ¿Ya? Cuídense. Cuídense. Adiós, profesor. Sí, profesor, adiós. La próxima semana. Cuídense. Cuídense, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Profesor.